Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de meditar en tu palabra, por este tiempo de alabanza, de adoración, al venir ante tu trono, ante el trono de la gracia, como dice tu palabra, para obtener misericordia en el oportuno socorro. Señor, estamos ante tu presencia, dándote gracias por esta nueva vida, por este gozo, esta paz que reina en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por cada hermano que está conectado en esta mañana o en esta noche, en todas partes del mundo, y por aquellos que van a estar conectados a través de las redes, Señor, a través de YouTube. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas y por darnos el entendimiento de vivir ahora en tu reino, de lo que realmente significa vivir en tu reino, Señor, en esta nueva creación, en este nuevo pacto, entendiendo claramente tu palabra y en la cual podemos ser libres, Señor, de poder alabarte y gozarnos ante tu presencia. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, de que en esta mañana tú nos des el entendimiento, la unción para hablar y escuchar tu palabra y aprender, y que sea de revelación en nuestro espíritu para que podamos manifestar tu gloria aquí en la tierra y hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por la revelación que tú nos das, y por cada hermano, cada hermana, Señor, que está conectado, en el nombre de Jesús. Amén. El reino de Dios, parte 4. Y vamos a meditar un poco brevemente sobre las bienaventuranzas, como se conoce. Y quisiera pues de que meditemos un poco en esto. Esto yo ya lo tenía ya en mi corazón por bastante tiempo, de que en alguna oportunidad pues podamos meditar. Como dije la semana pasada, de que nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, el reino de nuestro Señor Jesucristo, empezó el día que Él nació, el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos de que por 30 años este reino, mientras nuestro rey estaba creciendo, y no se empezó a manifestar el reino hasta que Él fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo en agua por Juan el Bautista. Y de ahí que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado y ser probado. Y vemos pues que al final de esos 40 días, nuestro Señor regresó en el poder del Espíritu Santo. Ya a partir de ese momento, el reino de Dios, el reino de nuestro Señor, escuchen, el reino de nuestro Dios, este reino de Dios es el reino de los cielos. Hemos dicho pues de que podemos utilizar los dos términos de la misma forma, pero lo entendemos de esta forma, de este reino que vivimos ahora. Escuchen, ahora, no es cuando muramos y estemos en el cielo, al lado del Padre, al lado de nuestro Señor. No es un reino que va a empezar en la segunda venida de nuestro Señor, como es enseñado en muchas partes, en muchas iglesias, aquí en iglesias cristianas. No es un reino que va a venir, que va a empezar de acá, que no sabemos cuándo, en la segunda venida de Cristo, como se enseña pues por los que tienen la posición premilenialista. Es un reino que ya ha empezado a actuar y ser vigente desde el día que nuestro Señor Jesucristo empezó ese ministerio. O sea, de que nuestro rey, el rey de este reino, el cual fue prometido por Dios al rey David, de que alguien de su descendencia ocuparía el lugar de su trono. Y entendemos pues por la palabra de Dios de que el reino del rey David fue un reinado visible, y todo el reinado del Antiguo Testamento fue un reinado visible. Pero ahora este reinado que ha empezado con nuestro Señor Jesucristo, es un reinado
invisible, es un reinado espiritual. Pero este reinado invisible y espiritual es un reinado que se manifiesta en lo físico, en lo natural. O sea, no queda en el ámbito invisible, no queda en el ámbito espiritual, no queda en la esfera espiritual. Es un reinado, es una manifestación del poder de Dios espiritualmente en cada uno de nosotros y se manifiesta en lo físico. ¿Entienden? O sea, y es por ello de que nosotros, cuando entendemos esto, este reinado se manifiesta en esta vida natural, física que tenemos ahora. A pesar de que es un reino invisible, porque no lo podemos ver con nuestros ojos, no lo podemos sentir no lo podemos palpar con nuestros sentidos. Es un reinado invisible de esa forma, pero esa es la naturaleza de este reino. Pero esa naturaleza de este reino se manifiesta en lo físico. Podemos ver, podemos sentir su presencia, podemos ver la obra de Dios a través de lo que Dios hace a través de su iglesia por medio de este cuerpo alrededor de todo el mundo. O sea, de que no es un reinado que no tiene ningún efecto en esta vida. No por el hecho que decimos de que es un reinado invisible o espiritual, no podemos ver su efecto. Sí, es un reinado espiritual, es un reinado invisible, pero que se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta en nuestro diario vivir, se manifiesta en la tierra. Entonces, ahora, y nuestro Señor Jesucristo, cuando fue ungido y terminó estos 40 días en ayuno, estuvo sin comer y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y leímos la semana pasada, de que cómo Él empezó este reinado cuando llegó en el poder del Espíritu Santo. Y leímos pues en el capítulo 4 de Mateo, lo leímos la semana pasada, en donde les dice a sus discípulos que Él empieza a llamar y les llama y que les sigan, porque Él va a hacer de cada discípulo alguien como nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que el llamar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos le dice: venid en pos de mí y yo os haré. Y yo os haré. ¿Okay? Eso ya lo explicamos la semana pasada. Y también nos dimos cuenta de que en el final del versículo del capítulo 4 de Mateo, Dios, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, empieza su ministerio recorriendo toda la ciudad de Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. O sea, por la palabra nos damos cuenta, mis hermanos, de que este reino ya empezó con nuestro Rey a predicar. O sea, el Rey empieza a predicar acerca del reino. Pero su reino, mejor dicho, su reino que formamos, que es su iglesia, ¿okay?, empieza a tomar vigencia e efecto el día de Pentecostés o el día de que Él resucitó. O sea, nuestro Rey ya empieza a manifestar su reino, pero es el Rey que está manifestando su reino en la tierra. Pero el reinado empieza a tomar efecto desde el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre por esos 3 años y medio que nuestro Señor Jesucristo está ministrando? Él está mostrando a esa generación lo que es vivir, a pesar de que Él nació bajo la ley. Él estuvo bajo la ley. Él tenía que obedecer la ley. Tenía que caminar de acuerdo a la ley. Pero al mismo tiempo, Él empieza a enseñar durante todo ese tiempo lo que es vivir bajo este nuevo reino que Él viene a empezar, y empieza a enseñar los principios y la revelación de este nuevo reino que va a empezar. Y él vive de acuerdo
a este nuevo reino que va a empezar. Es por ello que decimos de que la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz es una vida nuestra que lo vivimos ahora nosotros después de la cruz. ¿Okay? Entonces, Él nos viene a mostrar en la carne, en el cuerpo, porque Dios se hizo carne en Jesús, nos viene a mostrar lo que es vivir en este reino de Dios en la cual nosotros estamos ahora, desde hace 2000 años atrás. Entonces, Él nos viene a mostrar eso, o sea que Él no necesariamente viene a enseñarnos doctrina, a pesar de que habla doctrina, hay doctrina en los evangelios, en las cartas, pero su principal misión es de venir y mostrarnos lo que es vivir en la tierra, en este cuerpo, en este nuevo reino. Entonces, cuando estudiamos su palabra y estas bienaventuranzas es parte de la forma de vida de este nuevo reino que está empezando en aquel tiempo. Entonces, es un sermón del monte, es la inauguración o el comienzo de este nuevo reino. Y como dije la semana pasada, ¿qué diferencia hay? ¿Qué tan diferencia hay con el sermón del Monte de los Olivos, en donde nuestro Señor Jesucristo también hablaba a sus discípulos y hablaba acerca del fin de la era mosaica del antiguo pacto? ¿Qué diferencia? Este sermón del monte, en comparación con el sermón del Monte de los Olivos, ¿qué diferencia? Totalmente opuestos. Uno es este sermón del monte de las bienaventuranzas, es un sermón del principio del reino, del inicio del nuevo reino, y el sermón del Monte de los Olivos es del fin del reino antiguo, del reino que estaba vigente en ese tiempo. Entonces, cuando nuestro Señor empieza a hablar acerca de los principios de este nuevo reino, nos empieza a decir esto. No voy a tratar de detenerme mucho en todo esto porque hay más que compartir. Dice en el versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, la palabra bienaventurados podemos también traducirlos como bendecidos. Bendecidos los pobres de espíritu. También podemos decir dichosos. Hay una traducción que dice dichosos los de pobre espíritu. Hay otra traducción que dice felices son los de pobre espíritu. ¿Se dan cuenta? Este principio de este nuevo reino, esto es lo que va a empezar a regir y manifestar a través en la vida de nuestro Señor Jesús y en aquellos que van a pertenecer en este reino más adelante. O sea, bendecidos son los pobres de espíritu. ¿A qué se está refiriendo pobres de espíritu? No se está refiriendo débiles de espíritu. Está refiriéndose, es mejor interpretado como humildes de espíritu, no soberbios, no altivos. Bienaventurados aquellos de pobre espíritu, no pobres en una forma negativa, pero humildes de espíritu. Porque esto es lo que va a caracterizar la naturaleza de este reino. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que estas bienaventuranzas que habla nuestro Señor Jesús aquí en este pasaje, nos refleja nuestra identidad y cómo nosotros vivimos, cómo vamos a vivir, y refleja el fruto del Espíritu, que es amor. Cuando usted empieza a examinar cada bienaventuranza, usted se va a dar cuenta, atrás de estas bienaventuranzas, lo vamos a resumir en la palabra amor.
porque amor se manifiesta a través de todas estas cualidades que vemos aquí de estas bienaventuranzas. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se está refiriendo? ¿Significa de que vamos a ser llorones? No, no se está refiriendo a que vamos a ser llorones. Se está refiriendo de tener un corazón compasivo, de llorar y tener compasión por aquellos que necesitan de Dios. Y eso es lo que yo puedo, ¿cómo les puedo decir? Mi corazón se compunge por ver tanta gente, tantas personas en el mundo, ¿okay?, que necesitan tanto de Dios y que uno hiciera todo lo posible para que entiendan lo que uno entiende, para que ellos puedan ver lo que uno ve y puedan vivir lo que uno vive. Y esto no es ponerse en un pedestal, ¿ok? Porque esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra y orando al Padre. Le decía, Padre, para que ellos sean uno que ellos sean uno con nosotros, así como nosotros somos uno. ¿Me entienden? O sea que la oración de nuestro Señor Jesucristo es una oración modelo. Esa comunión con el Padre es modelo para nosotros, que nosotros también podemos tener esa misma oración, podemos tener también esa misma comunión. O sea, lo que nosotros conocemos acá, lo que conocemos de la palabra, lo que nos ha sido revelado, en comparación con aquellas personas que no conocen y se están destruyendo entre ellas mismas. Vemos pues a través de las redes sociales todo lo que ocurre en el mundo, lo que este mundo da, lo que el enemigo controla. Entonces, en ese sentido, nos lleva a nosotros a llorar. Y literalmente decimos llorar, pero llorar en intercesión, llorar por aquellos que realmente necesitan de Cristo, necesitan conocer esta vida. Y eso me lleva a mí. Yo lo digo con toda sinceridad, cuando estoy orando con el Señor, hay momentos en los cuales el Espíritu me lleva a interceder y llorar por esto, por el mundo. Yo le digo por el mundo y le digo al Señor, Señor, ¿quién soy yo? Yo soy uno, pero le voy a decir que yo no soy el único. Yo estoy seguro de que deben haber miles y tal vez millones alrededor de todo el mundo que están haciendo lo mismo por este mundo. Porque hemos llegado al entendimiento de la palabra de Dios, lo que significa tener esta comunión con Dios y vivir esta vida, de que hay tanta gente que lo necesita y lo que uno puede hacer ante todo este mundo es clamar a Dios y llorar. Bienaventurados aquellos que lloran, bienaventurados aquellos que tienen compasión de aquellas personas que realmente necesitan de Dios, necesitan salir de ese pozo, de ese lugar donde están, sea cual fuere su condición. Necesitan conocer del Evangelio, necesitan conocer del amor de Dios, necesitan conocer de esta nueva vida que nosotros podemos gozar ahora. Podemos disfrutar de la presencia de Dios, podemos disfrutar de esta paz que el Señor nos da en nuestro corazón. Les voy a decir, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, okay, todos pasamos por pruebas y tribulaciones. Yo les voy a decir, yo paso. Tal vez no crean que el pastor no pasa pruebas. Yo de repente, como estoy al frente, de repente a mí el enemigo me tienen como blanco. Pero yo pienso de que no soy el único. Todos pasamos. Todos tenemos un rol importante en este reino, cada uno de nosotros, ¿ok? Yo no estoy más arriba que ustedes, todos estamos en el mismo nivel. El enemigo viene y quiere destruir esta iglesia, quiere destruir el reino de Dios, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Todos los pasamos, pero escuchen, en medio de las pruebas y tribulaciones podemos tener paz y gozo en nuestras vidas y no desesperar. Seguir avanzando, seguir avanzando. Este reino sigue avanzando. ¿Se acuerdan? Un tiempo atrás estaba hablando acerca de ese es más o menos como la visión que el Señor me dio del reino de Dios, de que avanza tal vez lento, pero en forma
en forma, como se dice, firme. Así como esa topadora, ustedes le llaman topadora en Argentina, aquí le llaman bulldozer, como una bulldozer que está avanzando y arrasa con toda la maleza y con toda la piedra y lo deja atrás, deja un campo libre, un camino libre para que todos puedan caminar. Eso es lo que el reino de Dios. Nosotros estamos avanzando a pie firme y que no haya nada que nos haga detener, porque hemos llegado al entendimiento de la palabra de Dios, que estamos sirviendo al Dios verdadero en medio de muchos miles de dioses que existen aquí en este planeta. Estamos sirviendo al Dios verdadero y este es el mensaje de la palabra de Dios. No es un Dios entre muchos dioses, es un Dios sobre todos los dioses. Y este es el Dios que estamos sirviendo porque el pueblo de Israel, ellos llegaron a conocer el verdadero Dios. Y porque Dios se reveló a ellos, ahora nosotros somos parte de esta familia, nosotros somos parte de este reino por la gracia de Dios. Amén. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, no mensos, mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Escuchen, mansos de corazón, humildes de espíritu, compasivos. O sea, se pueden dar cuenta del significado de la naturaleza de este reino. Ya no somos soberbios, ya no somos altaneros, ya no somos altivos, no tenemos ese carácter, tenemos el carácter de Cristo por medio de esta obra redentora que el Señor nos ha dado, por medio del Espíritu Santo, porque ahora somos una nueva creación. Bienaventurados los mansos, a donde vayamos que nos vean como mansos, pero no mensos, ¿ok? Eso es importante de que tenemos que tenerlo en cuenta. Mansos de corazón, mansos de carácter, como nuestro Señor Jesús. E igual como nuestro Señor Jesús, porque Él nos vino a mostrar, Él nos vino a modelar lo que es vivir en este reino y Él es nuestro modelo especial. Y cuando veamos en nuestras vidas que no podemos ver en la vida de Cristo, desechémoslo inmediatamente. Y no digamos, no justifiquemos nuestro comportamiento, pero sigamos las pisadas de nuestro Señor. Porque eso es la palabra del Señor, lo que dice en Juan, en su carta, en su primera carta de Juan. El versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es uno de los versículos que realmente a mí me impactó muchísimo años atrás, porque llegué a entender de que cuando estaba en esta búsqueda, cuando estaba pasando por esta situación en mi vida personal y en la iglesia que estábamos pastoreando mi esposa y yo en aquel tiempo, una iglesia de habla inglesa, pues leí este versículo y fue para mí de gran bendición porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre y sed de justicia. Entonces, cuando uno empieza a hablar y a ver esto y decir de justicia, ¿de qué? Justicia en este mundo. Justicia en la vida personal de uno. Justicia en el cuerpo de Cristo. Justicia en la iglesia de Cristo. No puede haber justicia. No puede haber justicia si es que Dios no es parte de esto. Si es que no buscamos. Sin Dios no puede haber justicia. Porque es a través de Él, a través de Cristo, es que podemos llegar, podemos llegar a ser justos y justificados. O sea que no podemos hablar de justicia si es que Dios no está involucrado en nuestro corazón en este tema de justicia. No hay justicia sin Dios. Porque vemos tanta injusticia en el mundo. ¿Okay? Vemos tanta injusticia en el mundo. Y yo lo veo de esta forma. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, cuando el Padre dijo, voy a enviar a mi Hijo al mundo,
yo voy a enviarlo para que haga justicia. ¿Sabe por qué le digo? Porque esto es lo que pienso yo, no necesariamente dice la palabra, pero esta es mi forma de verlo. El Padre dice en su corazón, yo voy a hacer justicia por esta creación que yo creé. Y no es justo que mi creación viva de esta forma. No es justo que el enemigo esté tomando ventaja de esta condición de mi creación. Yo voy a enviar a mi Hijo a hacer justicia en esta tierra. Y envía a su Hijo. Y cuando Él viene, hace justicia en este planeta, en esta tierra. Y todos aquellos que creen en Él son salvos, no se pierdan, mas tengan vida eterna y puedan vivir en realidad la vida que realmente nosotros debemos vivir como creación de Dios. Entonces cuando yo estaba meditando en esta palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed, e inclusive nosotros que estamos en este reino, el reino de Cristo, el reino del amado Hijo de Dios. Eso es el reino que estamos viviendo ahora. Eso es lo que dice Colosenses 1:13. Dice que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y quién es su amado Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey. Inclusive todos aquellos que somos parte de este reino de Dios, de este reino de los cielos, necesitamos mucho de nosotros que no estamos viviendo esta vida que Jesús nos muestra. Necesitamos tener este hambre y sed de justicia. Necesitamos tener este hambre y sed por Dios. Necesitamos tener esta hambre y sed de conocerlo más. Hambre y sed de meditar en su palabra. Muchos cristianos no tienen hambre ni sed de ni siquiera leer la palabra. Y muchos cristianos ni siquiera leen la palabra. ¿Por qué? Porque no hay hambre y sed de conocerlo a Dios. Entonces necesitamos, porque esto es una carta de Dios a su creación. No hay otra, ¿ok? Esta es la carta que nosotros debemos conocer. Entonces tenemos que tener hambre y sed. Eso es lo que yo dije al Señor. Después yo leía la palabra, lo he leído por años y años. Pero también leía otros libros, como ya me han escuchado decir. También leía otros libros, porque otros libros obviamente hablan de Dios, pero traen la perspectiva de que ellos ven de sus experiencias, otros autores. Repito esto, ya lo he dicho anteriormente, yo no estoy en contra de libros. No sé si algún día yo voy a escribir algún libro, no lo sé, pero yo digo, no, personalmente no estoy en contra de libros y yo puedo leer libros si es que deseo más adelante. Pero en este momento, mis hermanos, desde que yo me di cuenta de que le dije, Señor, por el tiempo que estoy pasando ahora, solamente yo sé que tengo respuesta en ti. En ti está la solución para todo. No está en un libro. No está en buscar un libro y decir, a ver, de repente me habla a través de la experiencia de otro hombre o de otra mujer. Yo sabía de que la situación por la que estaba pasando en aquel tiempo, la respuesta estaba con Dios y decidí buscar a Dios. Señor, le decía, yo quiero tener hambre y sed de ti. Quiero tener hambre y sed de tu palabra. Y desde aquel tiempo, eso ya hace años atrás, ya, aproximadamente unos 7 años, 6 años atrás, he venido leyendo solamente la palabra de Dios. No he leído otro libro. Solamente la palabra, la Biblia. ¿Okay? Yo escuchaba decir esto, lo que estoy compartiendo a ustedes, de solamente leer la palabra. He escuchado ya a muchas personas anteriormente, predicadores. Y dije, no, pero ¿por qué? Hay tantos libros que uno se puede alimentar. Pero yo me he llegado a dar cuenta de que cuando nos compenetramos en la palabra de Dios, encontramos cosas que antes no veíamos. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted no puede aislar la justicia de Dios aparte de la palabra. Si usted tiene hambre y sed de justicia, si usted quiere ver justicia en este mundo, si usted quiere ver
este cambio en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, no puede apartar la palabra de Dios, porque primero empieza con uno. Porque no es bueno de que nosotros pidamos justicia en esta vida cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo, nosotros no conocemos la palabra. Entonces necesitamos empezar por uno mismo. Entonces cuando yo le oré esto al Señor, el Señor empezó a abrirme su palabra. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Yo le decía, Señor, yo quiero tener hambre y sed de tu palabra. Y el Señor, y le dije, Señor, yo solamente voy a leer tu palabra. Y lo he venido haciendo por años. Y le voy a decir, es lo mejor que he hecho. Es lo mejor que he hecho porque no necesito escuchar, no necesito ver otros libros. Aunque hay buenos libros afuera, no digo que no, pero me he limitado. Tal vez más adelante lo voy a hacer, no lo sé, pero por ahora me siento completo, me siento satisfecho cuando leo la palabra, porque hay tantas opiniones que uno escucha afuera y dicen, bueno, ¿quién tiene la interpretación? ¿Quién está diciendo lo correcto? ¿Quién está diciendo la verdad? Entonces le digo yo al Señor, Señor, Espíritu Santo, tú moras en mí. Tú moras en mí y tú me llevas a toda verdad, porque eso es lo que dice tu palabra. Señor, yo estaba meditando en estas porciones bíblicas de las bienaventuranzas. ¿Okay? Estaba viendo en otros cómo otros lo interpretan estas bienaventuranzas. Pero no había, ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? No había confirmación en mi corazón de que eso era. Entonces, si ustedes se ponen a escuchar esto en otras partes acerca de las bienaventuranzas, ustedes van a escuchar diferentes opiniones y formas. Entonces dije, no, Señor. Espíritu Santo, tú sabes qué es lo que significa esto. Entonces, cuando uno descansa en ello, tú empiezas a leer en plena confianza, Señor, gracias porque tú me revelas. Y lo que le estoy compartiendo es esto. Y el Espíritu Santo me da esta confirmación y este entendimiento de que estas bienaventuranzas es la naturaleza de este reino, cómo debemos de vivir. De aquí podemos ver el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Usted examina cada uno de estos versículos, usted va a ver amor atrás de todo esto. Va a ver su identidad, quiénes nosotros somos. O sea que nuestro Señor Jesús empieza a hablarnos acerca de la naturaleza de este reino, de que cómo debemos de vivir, de que somos de un espíritu, de pobre espíritu, de un espíritu humilde, de que somos mansos, de que somos compasivos, que llegamos hasta orar a interceder por este mundo, de que miren, en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Misericordia, ese es quien realmente nosotros somos. Nosotros somos hijos e hijas llenos de misericordia, llenos de compasión, llenos de amor, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Limpio, la palabra también limpio es puro de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay otro versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me olvidé compartir esto del versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Y yo le voy a decir, cuando yo estaba buscando esto, estaba en medio de esto, yo puedo dar confirmación de que el Señor sació. Yo personalmente me encuentro, ¿cómo podemos decir? Saciado. Saciado en Dios. Yo le he dicho al Señor, yo le he dicho al Señor, a pesar de que no todo está perfecto alrededor mío, Señor, le digo, gracias por darme este entendimiento, gracias por quién soy. Yo me puedo ir a tu presencia en cualquier momento y estoy completo y contento de poder, más de poder, tal vez, aún mucho más
porque no lo esperaba, y conocer todo esto, a pesar de que no todo está perfecto. Pero si en algún momento tengo que irme a la presencia del Señor, le digo, Señor, gracias por todo lo que estoy completo y satisfecho. Pero aunque le digo, Señor, le digo, Señor, pero hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que ver. Y mi oración es, Señor, así como oró nuestro Señor Jesucristo, de que haga tu voluntad y acabe la obra que tú me has dado a hacer. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dice al Padre, cuando sus discípulos vienen y les preguntan acerca si es que habían comido cuando está compartiendo con esta mujer de Samaria. Entonces los discípulos habían ido a buscar comida, y cuando regresaron encontraron al Señor y le dijeron al Señor, ¿ya comiste? ¿No? Entonces el Señor Jesús le dice, mi comida es de hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y yo pienso de que esa es la misión de cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha salvado y nos ha predestinado con un propósito. Nos ha llamado y salvado con un propósito, de acuerdo a su propósito, dice Él, de acuerdo a un propósito santo, es de que hagamos su perfecta voluntad y que acabemos la obra. Yo pienso de que cada uno de nosotros tenemos una obra específica, y su obra es de manifestar la gloria de Dios aquí en esta tierra. Primeramente, que lleguemos a conocerlo. Lleguemos a conocerlo, lleguemos a conocernos a nosotros mismos y encontrar ese cumplimiento y esa felicidad, no es felicidad, pero ese fulfilled life, como se dice en inglés, de esa vida completa que tenemos en Cristo, y manifestar eso aquí en esta tierra. Porque esto no es solo para uno, sino es para todo el mundo. Versículo 9, el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Voy a leer todo esto y quiero decir algo al final. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto es importante, que todo lo que nos persiguen y todas las calumnias y las cosas que digan contra nosotros, que no sean verdad, pero que son mentira. Mintiendo, dice. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Escuchen, cuando dice en los cielos, no necesariamente se refiere que cuando nosotros muramos nuestro galardón va a estar allá en los cielos. Está hablando de esta presente vida. Porque acuérdense de que todo esto lo vamos a entender cuando este galardón va a ser cuando lleguemos a los cielos. Cuando allá en los cielos todo va a ser perfecto, todo va a ser excelente. No necesitas tener estos galardones, lo necesitas aquí en la tierra. Y cuando dice en los cielos se está refiriendo, acuérdense de que el cielo y la tierra es representado, significa acerca del pacto. Cuando habla en el Antiguo Testamento, el cielo y la tierra está hablando del antiguo pacto. Del antiguo pacto, del sistema del pueblo de Israel, del sistema religioso. Cuando hablamos del nuevo cielo y de la nueva tierra, estamos hablando de este nuevo pacto y de este reino de Dios. Esta nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, está hablando de esto. Entonces dice, cuando nosotros vivimos de acuerdo a estas bienaventuranzas que somos, dice que somos bendecidos, que somos dichosos, que somos felices de vivir así. ¿Saben por qué? Porque esta es nuestra identidad. Dios ya nos ha dado todo esto a nosotros ahora.
Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando antes de la cruz y Él nos está mostrando a través de su vida lo que es vivir en este reino. Ahora para nosotros es una realidad obtenerlo después de la cruz, porque es cuando nosotros llegamos a Cristo. Tiene que ser después de la cruz, no antes. Entonces, y es por ello que encontramos en Efesios 1:3, dice de que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, mis hermanos, Dios ya ha hecho estas bienaventuranzas en nuestras vidas. Ahora no tenemos que tratar de ser lo que dice estas bienaventuranzas. Ya somos en Cristo, ya lo ha hecho. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente vivirla y decir gracias, Señor, porque tú me has dado un corazón compasivo. Señor, me has dado un corazón puro. Me has dado hambre y sed por tu palabra, por tu presencia. Gracias, mi Dios. Y es ahora, dice, que bienaventurados el que hacen todas estas cosas, y grande es tu galardón. Grande es tu galardón donde aquí en este planeta, en esta tierra, para manifestar la gloria de Dios en este mundo que no lo conoce. Para esto necesitamos vivir. Por eso es que Jesús nos habla acerca de estos principios del reino, porque Él ya lo ha hecho en nosotros y nosotros tenemos que creerlo. ¿Okay? En otras palabras, el Señor también nos sigue diciendo más adelante, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Okay? Esto es parte del sermón, o sea que las bienaventuranzas no terminan en el versículo 12. Continúa en el versículo 13 donde dice, vosotros sois la sal de la tierra. Bienaventurados ustedes porque son la sal de la tierra. El versículo 14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. No se ve, ustedes no se dan cuenta de que ustedes son la luz del mundo. Podrían decir, Señor, gracias porque soy la luz del mundo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo Él dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. Y el que vive en mí, y el que está en mí y vive en mí, no andará en tinieblas. Dice en Juan capítulo 6, creo que es versículo 63. O sea, bienaventurados porque ustedes son la luz del mundo. Porque ya no estamos más en tinieblas, porque somos luz, no estamos más en tinieblas. Entonces, sigue hablando acerca de ¿cómo se llama? Del sermón del monte. En el versículo 43, miren, nos vamos a saltear bastante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes al cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es parte del reino, este es quien nosotros somos. Cuando alguien le da en una mejilla, no voltee usted para agarrar diada y devolverle una, no es esa, sino tiene que poner la otra. Ese es quienes somos nosotros. A ver, muchos que no les gusta eso. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta acerca de esto? Esto es de tener un corazón puro, de no tener un corazón malicioso. Porque eso es lo que tendemos nosotros, pensar lo malo. No pensamos lo malo, pensemos lo bueno. Siempre pensemos lo bueno, como hijos de Dios ahora que estamos en este reino, porque eso está siempre pensemos lo bueno de otra persona, no pensemos lo malo. Cuando hay una persona que está prosperando, no digamos, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué está haciendo debajo de la mesa? ¿Okay? Sea cristiano o no sea cristiano.
No pensemos nada, no pensemos lo malo de otras personas, pensemos lo bueno, porque tenemos un corazón puro. Eso es lo que dice el corazón puro, dice, anda en, ¿cómo es ese versículo? Vive con un corazón puro. No me acuerdo exactamente cómo dice la palabra en español. Porque hay muchas personas que tienen una mente maliciosa y piensan lo malo. Nuestra imaginación va rápido a lo malo. Nosotros ya no tenemos esa forma de pensar. De un tiempo atrás, creo que esto lo compartí en un estudio, cuando estaba tratando de arreglar todas las cosas técnicas que estaba tratando de perfeccionar la cuestión técnica de las transmisiones del vídeo y del audio. Yo iba, ¿cómo se llama? A J-Car, un lugar en Fishwick, en este centro industrial, a buscar cosas electrónicas para arreglar este problema que teníamos acá. Y al costado de este lugar que venden cosas electrónicas, hay un lugar donde venden cosas adultas para personas adultas. ¿Entienden? Entonces, al costado estaba, no creo que sea un prostíbulo, pero algo parecido, pero venden cosas. Y cuando uno parquea su auto al costado, uno sale del auto y dice, algunos que pueden decir, no, bueno, ¿y qué hace el carro del pastor acá? ¿Me entiende? Uno automáticamente dice, ¿qué hace el carro del pastor acá? ¿Qué estás? ¿No? ¿Me entiende? O sea, yo fui a la casa electrónica, pero si algún hermano me ve o hermana me ve con un carro parqueado, posiblemente va a pensar de que yo me fui al costado, ¿no es cierto? O sea, nosotros automáticamente nos vamos a esa forma de pensar. No pensemos lo malo, pensemos lo bueno, porque eso es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Si es que entro a ese lugar, entonces sería la cosa diferente. Entonces, de repente puedo entrar y decir, mira, de repente el pastor ha entrado a hablarle del evangelio a una de esas mujeres. ¿Me entiende? No, pero es que hay situaciones como tal. O sea, nosotros vamos a estar en lugares en los cuales va a parecer que estamos en lugares que no debemos estar. Pero uno no sabe, porque cuando ya estamos en esa clase de lugares, obviamente uno ya entiende, pero el ejemplo era de que yo parqué mi auto al frente, en medio de estos dos lugares y fui a la casa electrónica, pero dije, no, esto pasó por mí, dije, de repente algún hermano va a estar mirando qué estoy haciendo yo por acá. O sea que no pensemos así, no pensemos así. Es que hay tanto a hablar acerca del reino. Es que porque lo que estoy trayendo, lo que hemos venido enseñando todo este tiempo desde el inicio de esta obra, en realidad es el reino. Es un reino totalmente diferente a un reino visible, a un reino que nosotros conocemos. Es un reino espiritual, es un reino, la naturaleza de este reino es totalmente diferente. Y esto es lo que hemos venido predicando por bastante tiempo. Mire, aquí hay un pasaje en el capítulo 20, empezando el versículo 20, lo voy a llevar rápido. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Se dan cuenta, aquí dos discípulos de nuestro Señor Jesús le dicen a su mamá, mami, ¿podrías ir a hablar al Señor Jesús para que Andrés se siente a su lado derecho y yo me sienta a su lado izquierdo de nuestro Señor Jesús cuando esté en su reino? ¿Se dan cuenta el significado? O sea, la forma de pensar que nosotros tenemos, nos imaginamos de que este reino es de tener autoridad y dominio sobre muchas personas, sobre otras personas. Cuando el Señor Jesús le dice, el Señor le responde y dice, no sabéis lo que pedís.
¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Escuchen, lo voy a leer nuevamente. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, ¿de quién? De las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La diferencia, mis queridos hermanos, de este reino, aquí vemos el ejemplo de 2 discípulos de que querían ser grandes sobre todo el resto de los hermanos y querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor Jesús, de nuestro Rey. Entonces el Señor Jesús le dice, tú no te das cuenta de lo que estás pidiendo. Este reino no es de esa forma. Si quieres ser entre los más grandes, tú tienes que ser en los últimos. Si tú quieres gobernar sobre muchos, tienes que servir a muchos. ¿Se dan cuenta? O sea, este reino, o sea, nuestro Señor Jesús, Él era un rey. El Señor nos da el ejemplo de que cuando ellos estaban no en la última cena, pero ya pronto nuestro Señor Jesucristo a ser arrestado en el día siguiente, el Señor nos muestra acerca, dice, de que Él empieza a lavar los pies de sus discípulos. Nos empieza a mostrar lo que Él es. Él es siendo rey. Él les lava los pies a sus discípulos. Y esto es la naturaleza de este reinado, mis hermanos. No estamos aquí en un pedestal para que nos sirvan. Hemos venido a servir. Por eso yo he dicho muchos a hermanos cuando envío audios, ¿qué puedo hacer por usted, mi hermana, mi hermano? ¿Qué puedo hacer por usted? Porque estamos aquí para servirlos. Y esa en realidad es nuestra posición. Nosotros no estamos aquí para que nos sirvan. Nosotros estamos aquí para servirlos, para lavarlos sus pies, para compartir con ustedes, acuérdense la naturaleza de este reino, quiénes somos, y estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos viene a mostrar lo que realmente es vivir en este reino. Pero también es un reino en el cual nosotros caminamos en autoridad y en el poder de Dios. Caminamos en amor, caminamos en autoridad y en el poder de Dios. Caminamos como esa bulldozer, como esa topadora, como ese tractor que arrasa con todo lo malo. El Señor nos ha dado poder y autoridad para destruir las obras del enemigo, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos y predicar este evangelio. La naturaleza de este reino es especial. Miren, y quiero terminar con esta lista, ¿ok? La naturaleza de este reino que nosotros pertenecemos ahora. Y voy a dar los versículos brevemente y lo voy a terminar. Este reino, mis hermanos, somos, ¿qué es lo que realmente nosotros somos? Parte de este reino. El Señor nos ha hecho, en su palabra nos dice de que somos una nueva creación. Voy a ir rápido. Somos una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, nueva vida, Romanos 6:6. Un nuevo comienzo, 2 Corintios 5:17. Tenemos una nueva vestidura, nueva vestimenta hemos sido
dados en Gálatas 3:27. Sí, hemos sido revestidos. Estamos bajo un nuevo pacto, Hebreos 8. Un nuevo mandamiento, Juan 13:34. Dice que somos fieles, somos santos y somos fieles. Santos y fieles, Efesios 1:1. Y 1 Corintios 1:30, santos y santificados. La naturaleza de este reino es todo esto. Somos amor, 1 Corintios 13. Somos la imagen de Dios. Hemos sido justificados, 1 Corintios 1:30. Embajadores del reino, 2 Corintios 5:20. Somos libres del pecado, su poder y sus consecuencias, Romanos 6:3. Libres del diablo, Colosenses 2:15. Libres del viejo yo, del viejo hombre, Colosenses 3:9. Libres de condenación, Romanos 8:1. Libres del pasado, 2 Corintios 5:17. Libres de la obra de la carne, Efesios 2:1. Libres de enfermedades, Isaías 53. Libres de las maldiciones de la ley, porque nunca estuvimos bajo la ley, Gálatas 3:10 al 14. Libres de las tinieblas, Colosenses 1:13. Hemos sido redimidos, 1 Corintios 1:30. Tenemos la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. Somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Estamos bautizados en el Espíritu Santo y su poder, Hechos 1:8. Tenemos toda autoridad delegada en el nombre de Jesús, Mateo 28:19. Estamos vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 6. Somos el pueblo santo, segunda de Pedro 2:9. Santos sin mancha e irreprensibles, Colosenses 1:22. Somos presentados perfectos en Cristo Jesús, Colosenses 1:28. Estamos completos en Cristo, Colosenses 2:10. Somos el Espíritu, somos uno con el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:17. Somos la fragancia de Cristo para Dios. 2 Corintios 2:15. Hemos sido presentados hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Libres de la conciencia de pecado. Hebreos 10. Y vamos, somos amor, somos santos y fiel, perdonados, redimidos, santificados, reconciliados con Dios, una nueva creación, revestidos de Cristo, templos del Espíritu Santo, tenemos la naturaleza divina, toda autoridad, completos en Cristo, somos la fragancia de Cristo para Dios. Y la lista sigue interminable. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que es la naturaleza de Dios y esto no ha existido antes. Por eso la palabra del Señor dice de que es un reino diferente, es un reino espiritual el cual no ha existido. Y nosotros tenemos la bendición de formar parte de este reino y manifestar la gloria de Dios en este reino. ¿Se dan cuenta? Somos nuevas criaturas y lo tenemos que tomar por fe en lo que Dios ha hecho. Y es por ello que es importante, mis hermanos, que conozcamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si no llegamos al entendimiento, vamos a estar viviendo como en el Antiguo Testamento, tratando de buscar algo porque Dios ya lo ha hecho todo. Y es por ello que decimos que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es completa y perfecta y realizada ya en nosotros y podemos caminar en esta revelación. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por todo lo que tú has hecho por medio de Jesucristo en la cruz, porque somos completos en ti. Y Señor, estamos gozosos, Señor, de formar parte de este reino. Tú nos has hecho, Señor, por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y nosotros lo creemos, Señor, por fe. Esta fe que ha sido revelada en nuestras vidas. Y ahora podemos caminar, Señor, en esta certidumbre. Señor, caminamos en la plenitud de tu presencia, manifestando, Señor, tu poder, tu amor y autoridad, Señor, en medio
de este mundo, Señor, que está pereciendo sin Cristo, manifestando tu gloria, Señor. Señor, somos la luz, somos la sal de la tierra. Señor, gracias por esta obra perfecta. Para ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amén.